Galáctica, Radio y TV Digital. Fanny, querida, ¿y vos crees que con esta reforma que se intenta hacer, Fanny, con respecto al tema de la reforma judicial, complica más la situación o puede llegar de alguna manera, si la oposición y el actual gobierno toman conciencia de la realidad que se vive en materia de inseguridad, con todos estos dramas que estamos viendo permanentemente en la Argentina, se pueda llegar a revertir de alguna manera? Mira, no quiero hablar por boca de ganso, esto te lo tiene que decir un jurista, esto te lo puede decir Daniel Sapsay, un constitucionalista. Yo no te puedo decir, lo que sí te digo que este no es el momento para hacer una reforma de la justicia manejada por un grupo de abogados, los cuales están conducidos por el abogado de Cristina. Que no hay que ser mal pensado para decir esto a quién le importa, solamente a Cristina Kirchner. O sea que si no es así, ¿por qué no esperamos un año para hacer la reforma de la justicia? Nadie dice no a la reforma de la justicia. Yo lo que digo es, este no es el momento. Para mí la prioridad es otra. Para mí la prioridad es trabajar en el interior del país para que no se muera la gente, porque en este momento la mayor cantidad de muertos es en el interior del país. Allí la pobreza y la desidia de los compatriotas es tremendo, ¿no? No, me parece que cada cosa tiene que estar a su debido tiempo, hay un tiempo para cada cosa. Claro. Como hay un tiempo para que florezcan las flores, hay un tiempo para que las uvas estén en su mejor momento, bueno, hay un momento para que la justicia sea reformada si es que realmente hace falta. Opinar sobre eso, la verdad que sería un papelón para mí, porque ni leí la reforma, ni sé de qué se trata, solo escuché a quienes decían por qué no se debe hacer y menos de esta manera. Está bien, vos sos respetuosa justamente de las instituciones, de los organismos del Estado, y justamente es importante lo que vos planteás porque escuchamos, viste, habitualmente muchos opinólogos en este país, ¿no? Que tergiversan la realidad de lo que pasa, o aquellos obsecuentes, muchos de los cuales son colegas nuestros, que se plegan con esa perversidad a, digamos, de alguna manera fogonear estas cosas que no son razonables ni coherentes para un país como la Argentina, que viene con tanta cantidad de conflictos permanentes, ¿no? Pero hablemos de María Soledad, si querés. Vamos a ese tema, sí. 30 años justamente del atroz crimen de María Soledad Morales, que te tuvo a vos también como protagonista al estar cubriendo justamente ese hecho lamentable durante el gobierno de Ramón Saadi en la provincia de Catamarca. ¿Qué es lo que más te impactó a vos, Fanny, cuando estuviste justamente recorriendo las calles de Catamarca ese 7 de septiembre del año 1990, ya 30 años, fíjate vos que han pasado 3 décadas, ¿no? Donde comenzó justamente en esa provincia el caso que conmocionó justamente a la política local y también a nivel nacional, ¿no? Mira, primero, los argentinos que fuimos, los periodistas de todo el país que fuimos, no fuimos el 7 de septiembre. Esto realmente se viralizó, para usar un término de moda, gracias a un periodista de Catamarca, que era corresponsal del diario Clarín, y que ponía todos los días algo sobre la chiquilina asesinada. Cuando se cumplió un mes del hallazgo del cadáver de María Soledad, Carlos Monteiro, que era el jefe de noticias del noticiero de Canal 11 de Telefe, me llamó y me dijo, te vas a Catamarca sin ninguna indicación, confío en tu responsabilidad. Yo llegué a Catamarca el día 10 de septiembre de 1990, el 10 de octubre, perdón, de 1990, cuando se cumplía un mes del hallazgo del cadáver. Ese día se inauguraba un monolito que luego se convirtió prácticamente en algo místico, porque la gente iba ahí a pedir por los exámenes, los chicos ponían ofrendas en el monolito donde había sido encontrado el cadáver. A partir de ahí, durante 7 años, yo viajé todas las semanas, los lunes a la mañana a Catamarca y volvía los viernes a la noche. Qué esfuerzo también tuyo personal y ese trastorno, ¿no? De ir trastorno. Yo, cuando me tocaron mis vacaciones, que yo me había ido de vacaciones con mi marido y mis hijos, estaba tan enloquecida de que nadie tergiversara mis investigaciones, que le pedí al canal que me mandara de vuelta. Mejor dicho, mi marido me echó. No, vos no estás ni acá ni allá. Qué bárbaro. Para que estés acá pensando en lo que pasa en Catamarca, mejor vayas a Catamarca. Perfecto. Y me fui
Se quedó mi marido veraneando con los chicos, porque yo tenía la necesidad interna de seguir con mis investigaciones, porque siempre hay alguien que te cambia, a veces sin querer y a veces queriendo. Sí. Estaba llevando la investigación para otro lado, o sea, estaban trabajando para decir que Guillermo Luque era inocente. Claro. ¿Qué sentías cuando veías esas marchas del silencio que conmovían, ¿no? Que surgieron a partir de ese hecho, ¿no? De la violación y el asesinato de María Soledad Morales, Fanny. Esas marchas del silencio fueron conmovedoras. Hasta el día de hoy, cuando veo las imágenes y digo que un pueblo sojuzgado, feudo, que hacía 40 años que estaba gobernado por los Sadi, se rebelara de esa forma cuando más de la mitad de la población dependía del gobierno, del Estado, claro. Era clientelismo puro, ni trabajaban. No, fue conmovedor, y te digo, en las últimas marchas hubo arriba de 30.000 personas de todo el país y hasta del exterior. Porque ahí hicimos amistad con una periodista que se vino de Barcelona. Sí, yo recuerdo que vos con el resto de los periodistas dialogabas y se veían esos informes que eran realmente tremendamente impactantes, ¿no? No, te digo que fue un trabajo compartido con todos los colegas de todos los medios, salvo 2 o 3, viste, que tiraban para el lado de Patti. Pero el resto compartíamos la información, compartíamos las investigaciones, teníamos todos juntos. En realidad lo único que queríamos era que se sepa quién había sido el asesino y que se lo castigara. Fíjate que hubo dos juicios, se cambiaron los jueces, costó mucho trabajo llegar a cierta verdad, no a toda la verdad. Claro. Patti tal vez fogoneaba para que esto no se sepa, no se conozca la realidad a través del mandato del propio presidente de entonces, que era Menem. Se intentaba de alguna manera ocultar, tergiversar la información para no llegar al final de la realidad de lo que después se conoció. Totalmente, Patti fue enviado con una orden. La asesina es Ruth Salazar, que era la esposa de Tula, y Tula andaba con María Soledad. Claro. O sea que él llegó y dijo, no me muestren nada. Y ahí yo tengo una foto que para mí es valiosa, donde le estamos mostrando a Patti, que venía con la precisa, que el coche de Luque estaba escondido en un taller mecánico y tenía manchas de sangre en el baúl. Lo habíamos descubierto gracias a que alguien nos dijo, puede ser que el coche esté en ese lugar. Entramos al garage con la cámara abierta y estaba el coche de Luque, que nunca nadie lo había podido encontrar. Mira vos. Y que después Gendarmería le hizo un peritaje y se encontraron restos de humanos. Claro, que eso fue uno de los temas conmovedores, ¿no? Que fue digamos lo que conmovió también en parte a la sociedad y empezó a despertar a los vecinos, no solamente de Catamarca, sino de todo el país. Hizo desaparecer el coche Luque. Era un taller en medio de las montañas. Era una cosa muy extraña. Muy, muy rara. Por eso te digo que hubo desde el primer momento, hubo ocultamiento de todo lo que pudiera indicar quiénes habían sido los asesinos, porque eran todos chicos de familias distinguidas, entre comillas. ¿Vos pudiste hablar, por ejemplo, con esta mujer o con alguno de los 2 obreros de Vialidad Nacional que encontraron justamente sobre la ruta 38 el cuerpo semidesnudo de María Soledad? No. 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 Más, no sé si aparecieron en el juicio, mira lo que te digo. Sí pude hablar con un montón de gente y venían al hotel después de las 12 de la noche y ahí les hacíamos notas porque tenían mucho miedo de que se enteraran de que venían a contar lo que sabían. Claro. Por eso nos enteramos de que Luque había estado en Catamarca, incluso nos trajeron fotos de Luque en Catamarca. La familia decía que nunca podía haber sido el hijo porque el hijo estaba en Buenos Aires. Claro. Habían hecho, habían recolectado datos falsos diciendo que esa noche había estado en una parrilla de la Costanera. Sí, tergiversado toda la data como para confundir a la gente, ¿no? Tenían plata y tenían poder. Claro. No te olvides que el papá era diputado nacional y la mamá era diputada provincial. Y el papá había sido la mano derecha de Vicente Leonidas Sadi. Había llegado a diputado siendo un tipo que no había terminado el secundario. Nada que ver, sí. Un desconocido total y falto de cualquier capacidad educacional o conocimiento de las realidades, ¿no? Echado de la Cámara de Diputados, dignidad moral, así que...
Ajá. Viste que la autopsia en ese momento probó que justamente la muerte se debió a un paro cardíaco causado, en ese caso por una sobredosis de cocaína, ¿no? Realmente el tema fronterizo de ciudades como Salta, Jujuy, Catamarca, tiene mucho que ver con el tema justamente del narcotráfico, ¿no? Pensar de que ya tenemos casi 3 o 4 décadas con este mismo problema gravísimo que tiene la Argentina. ¿Cómo visualizás vos lo que ha acontecido de la relación que ya había justamente en el hecho de haber sido utilizado cocaína en este dramático asesinato que se cometió con María Soledad? Mirá, no es ninguna novedad que la cocaína viene dando vueltas por la República Argentina desde hace mucho, desde antes del crimen de María Soledad. Ajá. Todo el mundo sabía que cuando el gordito Luque iba a Catamarca tenía droga y además nunca se hizo un juicio contra el padre. Claro. Pero la secretaria del diputado Luque había estado presa por transportar droga. Claro. Así que era la secretaria de Luque. Ajá. Y eso salió publicado en la revista Noticias. Sí, recuerdo. Siempre quise hablar con esa chica y nunca la pude ubicar. Nunca se pudo contactar. La debía saber realmente, como se comentaba, tenía mucho que ver con la droga el diputado. Claro. Además, no te olvides que Catamarca estaba llena de aeropuertos, no aeropuertos, sino pistas de clandestinas, por todos lados. Y eso, escúchame, eso se demostró en un vuelo que hizo un fotógrafo de la revista Noticias, donde ven las fincas con las pistas de aterrizaje. Claro. Vos fíjate además que hubo gente que le alquilaron avioncitos, pilotos civiles, y terminaron presos porque no sabían lo que transportaban y estaban transportando droga. Claro. Sí, les decían que por ahí traían electrodomésticos o elementos de electrónica, le enchufaban, decían, lo que se comentaba en ese momento, todo este tipo de cosas, ¿no? Relacionado con el narcotráfico de cocaína y otras drogas pesadas. El tema es que vos fijate que han pasado décadas y seguimos prácticamente con la misma situación, ¿no? Porque es un tema de una constante de la Argentina, que todos los gobernantes dicen de que, bueno, radarizaron la frontera, que iban a controlarlo, pero este desparpajo, esta locura sigue todavía en estos días, ¿no? O sea, la ruta, por ejemplo, del norte hacia parte del centro de la Argentina, localidades como la propia Rosario, en la provincia de Santa Fe, que están totalmente contaminados y que parece ser que la dirigencia política no quiere hacer nada, no quiere ejecutar planes reales para frenar esta locura, ¿no? Se sigue con el verdadero desastre del narcotráfico que afecta a millones de chicos y de jóvenes en el país. Escúchame, si cuando es el día de las elecciones vienen de los países limítrofes a votar con documentos otorgados y vienen a cobrar todos los meses una jubilación que no les pertenece, claro, ni responde. Claro. Eso también es muy triste porque muchísimos argentinos que deberían cobrar esos planes o recibir esa ayuda no lo reciben, ¿no? Lo que se está viendo y se refleja en la actualidad, encima con una pandemia como la que estamos viviendo, donde los pequeños comerciantes o los monotributistas o los cuentapropistas fueron dejados de lado y realmente de una manera inoperativa, ¿no? Con esta hipocresía que tiene la dirigencia política, sigue manipulando los mismos temas de siempre. Sí, la verdad que los gobiernos prometen mucho antes de las elecciones, pero yo siempre digo que alguna cosa especial tiene el sillón de Rivadavia, que cuando se sientan ahí se olvidan de todo. Es tremendo eso, ¿no? Sí, que nos duele profundamente a aquellos que tratamos de reflejar lo mejor posible parte de la realidad y que vemos eso permanentemente, ¿no? Ahora, la religiosa Marta Peloni, que era la rectora del colegio justamente al que asistía, empezó, Marta Peloni empezó liderando las incansables marchas, ¿te acordás? De protesta. La historia es así. A ver. Cuando aparece el cadáver, que justamente Elías Morales estaba en la escuela preguntándole a las chicas si sabían a dónde había ido María Soledad, que había dicho que se iba a dormir a lo de una compañera. Claro. Aparece el cadáver. Ahí las chicas deciden salir a la calle, a marchar en busca de la verdad. Sí. La policía, el comisario Ferreira va a la escuela, enterado, y le dice a Marta que les impida a las chicas salir a marchar porque pueden pasar cosas. Y ahí Marta
que es una mina fuera de serie, cuando vienen a amenazarla en cierta forma, la marcha se va a hacer y yo me voy a poner al frente de la marcha. Y la primer marcha se hizo con las compañeritas de María Soledad, Marta, Ada Morales y Elías Morales. Eran muy pocos, algunos chicos del colegio de varones y algunos padres de las chicas del colegio. El resto de la población mirando desde la vereda. Esas fueron las primeras marchas. Como que la gente todavía no se animaba a participar, no estaba asustada, comprometido justamente con los pagos que recibía del propio Estado, el propio gobierno de Catamarca. Totalmente, porque arriba de la terraza de la Gobernación, que quedaba al lado de la catedral, había gente con cámara filmando a ver quiénes iban a marchar. Sí, una clara actitud de presión, de condicionar a la gente, diciéndole, ojo que te estamos registrando y que después, bueno, vamos a ver qué hacemos con tu sueldo, ¿no? Con lo que percibís. El tema del papá, ¿no? Este hombre que sufrió tremendamente para tratar de alguna manera de clarificar lo que había pasado con su hija, ¿no? ¿Qué notaste vos que lo pudiste entrevistar y que estuviste muy cerca de él tantas veces? ¿Qué sentía? ¿Cuál era la necesidad, aparte lógica, de tratar de esclarecer lo que había pasado con su hijo, con su hija en este caso? ¿Qué es lo que vos notabas que le producía el mayor dolor, ¿no? Al margen de saber que ya no contaba más con su hija. Mira, más que Elías era Ada. Ada podía explicitar lo que sentía y cómo defendió a su hija, pero con uñas y dientes hasta el día de hoy. Ada Morales es una mujer también, como Marta Peloni, fuera de serie. Es una mujer que no le tuvo miedo a nada ni a nadie. Y hasta el día de hoy sigue defendiendo, porque lo primero que hicieron fue tirar abajo a María Soledad. Es decir, mirá lo que le pasó. Es más, el comisario decía, bueno, tienen que fijarse con quién salen sus hijos, a dónde van, para que no le pase lo que le pasó a María Soledad, que iba por el mal camino. Qué vergüenza, qué bárbaro. Trataron de arruinar la reputación de María Soledad, y Ada la defendió. Hasta el día de hoy la sigue defendiendo. Elías era más callado. Elías sufría y acompañaba, pero no. Ada, te digo, esto fue un viernes, día sábado que tenía que volver a su casa, María Soledad, Ada sintió que de alguna forma dijo, hay algo le debe estar pasando a María, siento como que me está llamando. O sea, mirá lo que fue ese corazón de madre que presintió que algo pasó. Ahora se borraron básicamente las huellas digitales. Mandaron a bañar el cadáver. Se retractaron los testigos, se confundieron varias veces los relatos, se inventaron, como vos decís, grandes cantidades de coartadas, ¿no? Sí se sabe que María Soledad consumió cocaína o fue obligada a hacerlo, ¿no? Que es lo más probable, seguro. Y luego le pusieron cocaína en todo el cuerpo. Qué bárbaro. Para que la autopsia demostrara que se había muerto por una sobredosis. Pero se encontró, semen en sus genitales, o sea, fue violada en banda, como se dice ahora, en manada. Y además, algunos dicen que murió asfixiada por su propia sangre, porque le pegaron una trompada y le quebraron la mandíbula. Qué bárbaro. Entonces, qué maldad de los tipos. Tremendo. Pero, no, cuando hablas con... Una hazaña tremenda de los tipos, es totalmente descolocado, claro. Pero hazaña que se ha repetido en muchísimos lugares, pero nada tuvo la fuerza el caso María Soledad. Esto mirá vos lo de hoy, que apareció el cadáver de esta chiquita. Tremendo, claro. En un pozo en la casa del que la mató. Qué perversidad que tiene esta gente, lo que pasa por la cabeza, el descontrol que tiene, la locura, ¿no? Porque llegar a este tipo de situaciones, la verdad que es inconcebible, imperdonable. Ahora, el caso, por ejemplo, de Luque, ¿no? Que fue condenado en ese entonces a 21 años de cárcel por asesinato y violación, y el de, por ejemplo, el propio Tula, que recibió 9 años de pena por ser encontrado partícipe secundario de este abuso sexual, ¿no? Y de esta complicidad que tiene. ¿Cómo se puede entender esto, Fanny? Porque Luque, por ejemplo, es un tipo de 54 años
que vive en la propia Catamarca sigue viviendo allí porque, bueno, se mantiene por, lógicamente, la gran cantidad de rentas de propiedades que le dejó su familia. Tula, por ejemplo, un tipo que ya está cercano a los 60 pirulos, también sigue residiendo allí en esa provincia, con 2 hijos, con su expareja. Terminó recibiéndose de abogado penalista tras, bueno, estudiar en la cárcel, y tiene un propio estudio jurídico así en la misma Catamarca, en Rivadavia al 800. ¿Cómo de alguna manera uno puede entender esta impunidad que tiene, ¿no? Porque yo creo que una persona razonable y coherente, la propia vergüenza de haber protagonizado un hecho de estas características, te llevaría a tener que decir, bueno, tierra, trágame, ¿no? Desaparezco del lugar. Pero como que siguen presentando ese tipo de impunidad de lo que da, viste, el poder, ¿no? El poder político, con esta injusticia tremenda que se vive hace décadas en la Argentina. Bueno, vos sabés que nuestro presidente dice que están los de bien y los de mal. Sí. Y convivimos, así que en Catamarca pasa lo mismo, están los de bien y los de mal. Catamarqueños de bien y los catamarqueños de mal. Cada cual le asigna el bien o el mal al que le parece. Claro. Si tenemos esos ejemplos, la verdad que podemos esperar a veces, ¿no? Eso es lo que a uno le preocupa y le da mucha tristeza. ¿Suena el nombre de Tejeldín? Sí, bueno. Entonces, ¿de qué podemos hablar? Claro. 5 muertos. Claro. Sí, Se recibió de abogado, pagado por nosotros, y ahora estaba defendiendo, creo que a la familia del testigo que habían asesinado en Calafate. Exacto, sí, es otro tema que también no se termina de entender. Por eso como que hay una casta política perversa, ¿no? Ese señor, y estar en Buenos Aires y encima ir a defender a una familia que tiene millones de dólares mal habidos. Bueno, ahora hay una cuestión que la Argentina no termina de subsanar, que es justamente esta falta de justicia que hay, ¿no? A lo largo de estos años nosotros como periodistas, comunicadores sociales, como le dicen algunos a nuestra profesión, hemos visto tantos hechos atroces de estas características que ya no termina de sorprendernos y nos termina indignando, ¿no? Vos como mujer, que evidentemente deberá ser mucho más sensible, cuando se vive en este tipo de circunstancias, ¿qué pasa por tu cabeza, Fanny, cuando ves esta tremenda cantidad de injusticias, cuando ves a una mujer como Ada Risardo, madre de la víctima, que justamente recuerda, según ella, el homicidio de su hija en un hecho de que de alguna manera cambió la historia, tal vez de la política y la justicia en Catamarca, pero no a nivel nacional, que seguimos viendo este tipo de tremendas cantidades de hechos de perversidad, de inmoralidad, que se comete desde el propio poder nacional, ¿no? Nada, me siento impotente y lo único que puedo hacer es en mis medios de comunicación, en donde trabajo, denunciarlo, porque gracias a Dios trabajo con total libertad, y cuando no trabajaba con total libertad también lo denunciaba, y que se hagan cargo quienes en el momento de editar el reportaje cortaban las partes más comprometidas. Yo siempre pregunté todo, dije todo lo que pensaba y lo seguiré diciendo. Ajá. Fanny, hoy sí, que tengo y que ya no puedo cambiar. Claro. Es muy triste esto que vemos, ¿no? Que visualizamos, porque a uno le da mucha pena, ¿no? Mucha tristeza tener que estar permanentemente difundiendo y acudiendo a hechos como ya se vivió en el caso de María Soledad, y al hecho que estamos hablando de hoy, ¿no? Que hoy se vuelve a repetir esa historia constantemente en la Argentina, por la falta de justicia, por la falta de coherencia desde el poder central de un país que siempre va, fuera de la realidad, o sea, por el camino equivocado, erróneo, ¿no? Sí, pero fíjate vos, que siempre votamos las mismas cosas, votamos lo menos peor, claro, y luego, si no nos falta plata en el bolsillo, miramos para otro lado. Claro. Es un poco la obsecuencia que tiene el argentino, ¿no? La falta de madurez, la falta, digamos, de educación, que vos bien lo planteabas cuando arrancamos esta charla, que nos lleva a este tremendo fracaso. Es un problema de educación, Pedro. Vos no educás a los chicos en los valores, vas a tener al pibe... Mirá, te voy a contar una anécdota. Sí, a ver, decime. Abel Albino, que para mí es uno de los tipos que más trabaja por la educación, porque trabaja con la educación del bebé desde el momento que nace. Claro.
contó en un reportaje público que le hice, Ajá. que cuando él tenía 18 años, un primo de él, que tenía la misma edad, se había puesto a comprar y vender autos y estaba ganando mucha plata. Sí. Y entonces él tenía que entrar a la facultad y fue y le dijo al papá que no iba a ir a la facultad porque veía que el primo, sin hacer casi nada más que comprando y vendiendo autos, ya tenía su propio autito y era un triunfador. Sí. El padre lo corrió por toda la manzana con un rebenque, con el cinturón, y le dijo, vos vas a ir a la facultad. Y dice, y le agradezco tanto a mi padre haberme tratado de esa forma, porque hoy soy lo que soy y tengo los valores que tengo gracias a eso. Claro. Me van a criticar, me van a decir, Fanny, a los chicos no se les pega. ¿Querés que te diga, a esta altura de mi vida, me doy cuenta que una buena cachetada a mí me educó? Yo lamento haber seguido las reglas del doctor Spock y haber permitido que mis hijos se eduquen en total libertad. Porque los ejemplos de los padres tampoco. Cuando uno ve la parte cómoda de la vida, Sí. el caso de mis hijos, pero uno tiene que enseñarles los valores, y los valores se enseñan con el ejemplo. Si un padre no lee, si en la casa no hay un libro, no puede pretender que el día de mañana el hijo quiera estudiar, quiera leer, claro, quiera cultivarse. Si un padre no da el ejemplo, si no da el ejemplo, alguien a la casa, claro, y dice, ¿quién es fulanito? No, decirle que no estoy, no puede pretender que el día de mañana el hijo le mienta. Y cuando un gobierno hace esas mismas cosas, es el ejemplo de los ciudadanos, no puede pretender que los ciudadanos tengan educación cívica. Seguro. Es clarísimo, más claro que eso. 30, 40 años hasta que tengamos un ministro de Educación con las cosas bien puestas en su lugar, Claro. que cambie todos los programas y enseñe que lo más importante son los valores. Dependemos de que esta sociedad tome conciencia de todo esto que estás planteando, Fanny, porque es fundamental como para revertir esta tremenda decadencia que viene de décadas en la Argentina, ¿no? Lamentablemente la pérdida de valores, del respeto, Cuando todo, un ¿no? diputado gana 150 y un médico que se rompe el tuje gana 50, ¿qué podés pretender? Cuando un maestro tiene que pedir todos los años para que le aumenten el sueldo, ¿qué podés pretender? Es muy triste, sí, es muy vergonzoso, ¿no? Ahora Ninguno sacó ni un 10% de sus honorarios, de sus saberes, de su dieta, para colaborar con lo que necesitan los médicos. Para nada. Encima lo cuestionan, ¿viste? Porque vos hablas... Lerner hizo un artículo maravilloso, somos peores que los animales. Qué tremendo esto, ¿no? Porque es duro. Vos hablás del doctor Albino, ¿no? Que yo también en varias oportunidades lo entrevisté. Un tipo que inclusive, a pesar del tremendo esfuerzo y laburo que realiza, viste que lo cuestionan, ¿no? Que a veces termina siendo acusado. La conferencia que dio en algunos organismos del Estado, lo vapulearon, lo denigraron innecesariamente, y vos cuando pones esto en el análisis diario que uno realiza, decís, pero la pucha, qué equivocados que estamos los ciudadanos, ¿no? Que estamos haciendo mal los deberes, que le estamos permitiendo a una casta política corporativa corrupta que avasalle todos los derechos constitucionales de los propios ciudadanos, ¿no? Lo que pasa es que hay cosas que hay gente que no aprueba del doctor Albino y también puedo criticar. Sí. También en algunas cosas que él dice, pero también la religión hay que respetarla y hay que respetar algunas cosas que uno aprendió desde la cuna. Por supuesto. De cambiar y poner en la balanza todo lo bueno que hizo, y si no está de acuerdo él con el aborto, está bien, yo lo respeto, él sigue con sus convicciones, pero eso no significa que no haya hecho muchísimo por la niñez de Por supuesto, por supuesto. Y ha trabajado muy fuerte con ese tema. Fanny, hoy vas a estar a la tarde junto a Ada y a Marta Peloni en una conferencia vía Zoom, en este panel junto a diversas compañeras de la propia escuela de María Soledad, en el que se presentarán justamente el cronograma de actividades para el resto de los días, porque esto, digamos, este recordatorio sigue, ¿no? ¿Cuál es tu expectativa? A partir de hoy, al día 10. En el día de hoy hay una charla entre Marta Peloni y Ada Morales, charla que debía haber sido en vivo y en directo, porque Marta y yo estábamos, habíamos ya combinado que viajábamos a Catamarca.
cosa que no se pudo hacer por la pandemia. Ajá. Pero esta charla se va a hacer vía Zoom, eso es hoy a las 6 de la tarde por YouTube, sí. puede entrar a la charla. Ajá. Mañana va a haber una serie de actos Ajá. que tienen que ver con el femicidio, Sí. por la red de Infancia Robada, que es Ajá. una red que armó Marta Peloni. Buenísimo. En muchísimos lugares va a haber charlas sobre femicidio y va a haber una misa a la mañana que también se puede ver por YouTube. Ajá. En Catamarca y el día hoy es lunes. El miércoles creo que hay otro evento, ¿no? La colocación creo de un banco rojo en la Plaza de las Chacras, donde vivió justamente la joven María Soledad, ¿no? Y en todas las plazas donde haya habido femicidios. Ajá. Y el día jueves va a haber una mesa redonda con personas de Catamarca, profesoras de la universidad. Ajá. Así que se va a recordar, y por suerte todos los medios desde hace varios días están hablando del tema, así que nada, me parece fantástico y ojalá sirva junto con algún tipo de cambio en la justicia, que acá sí se debería cambiar la pena que se le impone a un femicida. Claro, claro. Que siempre son muy bajas y siempre vuelven a matar. Claro, es un tema, la reincidencia, la gravedad que hay de estos casos, ¿no? Que no se toma conciencia de eso. Fanny, querida, te mando un gigante abrazo, mil gracias por la atención, por esta charla que mantenemos habitualmente cuando podemos y cuando tus tiempos te lo permiten. Tal cual. Y por supuesto, sabes que siempre te tengo un gran cariño, un gran afecto de corazón, y estamos al habla. Gracias por recordar y por homenajear justamente este hecho tan importante que marcó, como decíamos en un principio, un antes y un después en la realidad de las injusticias que se plantean y se cometen lamentablemente y se siguen viviendo todavía en la Argentina. Así es, y gracias a vos te tengo el mismo respeto y cariño que vos por mí, esto es compartido, así que te mando un beso enorme y a toda tu audiencia. Te quiero mucho, un beso grande. También, chao. Chao, chao, gracias.